Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Estábamos en puerta de hacer un ejercicio. Este ejercicio tenía que ver con el movimiento circular y nada más para hacer un pequeño resumen, habíamos estado viendo ya la idea de lo que eran los movimientos. Primero iniciamos en una línea recta, definimos la derivada. La derivada se podía interpretar en el espacio donde se da el movimiento como el vector velocidad y también se podía interpretar en la gráfica como la recta tangente. Luego hicimos la generalización a un movimiento que se dé en un espacio más grande, como por ejemplo un plano. Si estamos en un espacio más grande como un plano, entonces ahora interpretábamos también la derivada de dos maneras. Una en el espacio donde se da el movimiento, que en este caso sería el plano, y de nuevo sería un vector velocidad, la derivada, y también interpretamos esta derivada como la recta tangente a la gráfica, nada más que la gráfica ahora iba a vivir en un espacio que era el producto cartesiano del plano donde se daba el movimiento, por ejemplo el plano del pizarrón, y poníamos el eje del tiempo en la dirección perpendicular, y entonces ahora teníamos una curva tridimensional, y ahí también tenía una interpretación la pendiente de la recta tangente, y ahora esa pendiente iba a necesitar de dos números, y esos dos números iban a ser las derivadas de la proyección de la gráfica, que es una curva en un espacio que es el plano, por esta recta, y entonces había dos proyecciones, una al plano que era el eje vertical y el eje del tiempo, y el otro era el eje horizontal y el eje del tiempo. Ahí teníamos dos funciones, y la curva en tres dimensiones proyectaba dos curvas en esos dos planos, y esas curvas eran una función de R en R, y ya sabíamos ahí derivar. Entonces ahí teníamos dos numeritos que eran las derivadas de esas proyecciones, y esas dos derivadas me formaban un vector que era la pendiente de esta recta que ahora estaba en tres dimensiones. Eso era lo que habíamos hecho. Y bueno, pusimos en última clase el ejemplo de un movimiento en el plano que vale la pena entender bien, que es el movimiento circular. Ya no voy a discutir todo lo que discutimos, pero sí una recapitulación rápida. El movimiento circular, habíamos dicho que teníamos el círculo y teníamos que a cada número real lo íbamos a enviar al plano, de tal manera que queríamos caer en este círculo, y habíamos dicho que este vector, que tenía un ángulo que se puede poner de muchas maneras, se puede poner como θ, como x, lo habíamos puesto como t por el tiempo, y entonces este ángulo t, y aquí teníamos, habíamos usado dos colores, no me acuerdo si van a ser estos, pero este vector tenía esta componente y esta otra componente, y entonces podíamos decir que a cada instante de tiempo lo íbamos a mandar a este vector que se va a mover sobre la circunferencia, y ese vector iba a ser un vector que tiene una componente amarilla que corresponde, si este es t, este era el coseno de t, y este era el seno de t. ¿Vale? Entonces, esta función que iba de los reales, donde tomas el tiempo a R2 dado por esta función, luego le llaman parametrización, eso me da
un puntito aquí, lo puedo poner así. Esto es un vector, un punto aquí que se va a ir moviendo. Yo puedo poner la flecha o nada más el punto, es indistinto. Entonces este punto se va moviendo aquí conforme va avanzando t. Y entonces ya nada más para recapitular, no vamos a dar toda la discusión que dimos, pero habíamos visto que este ejemplo de movimiento es un movimiento que es muy común porque hay muchos movimientos circulares. Estábamos en la puerta de hacer un ejercicio que tiene que ver con las centrifugadoras, pero este movimiento lo ven en las llantas, en los motores, en pues, las centrifugadoras también, en los ventiladores, en fin, hay muchas cosas que en la vida diaria giran, nada más hay que voltear a verlos, ¿no? Entonces aquí está este movimiento, es un movimiento que describe un punto que se va moviendo en este círculo. Este movimiento es un movimiento en el plano, así como está, el tiempo está implícito. Si queremos hacer la gráfica, decíamos que teníamos que sacar el eje del tiempo y aquí va a quedar una espiral, ¿vale? Entonces ya hacíamos el análisis de las dos ópticas de lo que era la derivada. En una óptica la derivada de esto iba a ser un vector tangente a la curva. Entonces aquí lo voy a pintar, ¿sale? Y para esta parametrización en especial, ese vector, que iba a ser un vector tangente a la curva, yo lo podía obtener derivando esta expresión entrada por entrada. Entonces, si yo le llamo a esta función, le podríamos llamar de alguna manera, por ejemplo, el vector de posición luego le llaman R. La vez pasada no me acuerdo qué usamos, pero si ahora le llamamos R, entonces podemos tener la derivada de R respecto del tiempo, y esto era tener la derivada de cada una de estas. Y nada más recuerdo rápido, la derivada de cada una de estas yo la puedo interpretar como este punto cuando se va moviendo en el círculo deja una sombra aquí, y entonces se va moviendo en el círculo y trae la sombra. Y entonces, si yo derivo esta sombra, equivale a derivar el movimiento en una recta cuya gráfica quedaba en este plano, y entonces tenía aquí una gráfica de un coseno, y entonces, pues justo este vector velocidad que voy a pintar aquí, lo voy a pintar, lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar, lo voy a pintar morado. Este vector velocidad iba a tener una componente, y esa componente la puedo pintar amarilla. Esa componente la voy a pintar aquí punteada amarilla. Y tenía otra componente que puedo pintar azul punteada hacia arriba. Y que acabaría aquí. Y bueno, entonces cuando yo me voy moviendo aquí traigo una sombra, y este vector amarillo es la velocidad de la sombra, y este vector azul es la velocidad de la sombra acá. En este eje también traigo otra sombra cuando este se va moviendo. Aquí traigo otra sombra, ¿sí lo ven? Y si se mueve para acá, bueno, tendría que hacerlo bien. Y entonces la velocidad de esas dos sombras es la interpretación de estas dos derivadas, y sería la derivada del coseno, ya lo habíamos hecho. La derivada del seno era el coseno. ¿Sale? Entonces, esta es la derivada de esta, es la derivada de esta, y esta es la derivada de esta. Y entonces esta era la velocidad, y esta velocidad era este vector morado, que es este, y tenía esas dos componentes, y esas dos componentes eran movimientos en una recta que los puedo interpretar como la proyección de este punto
a este eje y al mismo tiempo al eje vertical. Son como dos sombras y estas sombras van a andar oscilando en estos y esas sombras son funciones de RNR. Yo ya sabía derivarlas, las derivo y me queda esto. ¿Sale? Ahora, es importante mostrar aquí que este vector tiene un cierto tamaño. Fíjense, aquí yo partí del movimiento en la circunferencia de radio 1, esta luego le llaman S1. La circunferencia de radio 1 es el conjunto de puntos que están a distancia 1 del origen en el plano. Y eso lo puedo corroborar si yo pongo esta parametrización. Una manera de medir la distancia es con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Un cateto aquí es coseno de t, el otro es seno de t. Y si yo hago las cosas al cuadrado, obtendría que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t sería igual a la hipotenusa al cuadrado, le llamo c. Pero hay justo como estoy partiendo de que la circunferencia es unitaria, pues tendría que dar 1 y efectivamente siempre sucede que coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del ángulo da 1 y entonces esto es 1 y la longitud es 1. En la derivada aquí, si uno hace lo mismo para saber cuál es el tamaño de este vector, eleva uno el seno al cuadrado y otro el coseno al cuadrado, menos no cuenta porque menos por menos se cancela y de nuevo vuelvo a obtener esta suma. Entonces el tamaño de este vector también mide 1. Si estuviera bien hecho el dibujo, este vector sería de tamaño 1 y este vector sería de tamaño 1. ¿Sale? Entonces, a veces, para denotar el tamaño de los vectores, le ponen así como un par de líneas. Entonces el tamaño de r de t y el tamaño de su derivada son iguales, y en este caso son iguales a 1. Y el tamaño de este vector derivada es justo lo que se llama rapidez. Este tamaño de la velocidad es la rapidez y es lo que miden los tableros de los coches. Ese numerito es el tamaño del vector derivada, que es la velocidad, y no recoge ese numerito la dirección. Entonces, cuando tú vas en un coche, imagínense que están dando vueltas aquí en un automóvil. Si dan vueltas de acuerdo a esta ecuación, siempre verían en el tablero un número constante, supónganse un 1, ¿sale? O podría ser 10 o 20, lo que quieran. Sería un número constante, en este caso sería 1, pero eso no les dice hacia dónde se va moviendo el objeto. O sea, lo que ustedes ven en el velocímetro no es la velocidad, es un instrumento que está mal nombrado. Debería ser rapidímetro. Entonces ese número es el tamaño de este vector y no les dice para dónde se va moviendo el objeto. Para que fuera el velocímetro tendrían que tener el numerito y tendrían que poner una flecha que indica para dónde se mueve. Si la carretera fuera plana, tendrían un conjunto de vectores en el plano como posibles direcciones en las cuales se da el movimiento. Aquí se ve. Y si estuvieran en un espacio de 3 dimensiones, tendrían un conjunto de direcciones que podrían identificar como las direcciones ancladas en el origen. Imagínense que está la esfera de R3 y cualquier punto de la esfera les da un posible vector de dirección para la velocidad, ¿vale? Entonces esta es la diferencia. Esta de aquí es la rapidez. Bueno, entonces decíamos que en este caso el tamaño de la posición coincide con el tamaño de la velocidad y es igual a 1. Y finalmente voy a hacer aquí otro dibujo que la vez pasada también mencionamos. Fíjense,
si este vector siempre es 1, si yo lo dibujo anclado en el origen, pues entonces la punta de la flecha viviría en una circunferencia unitaria. ¿Sale? Entonces, a ver, voy a dibujar algunos, por ejemplo. Cuando viene el punto aquí, se viene moviendo, el color del punto que habíamos dicho era este, viene el punto aquí, en t igual a 0 estoy aquí, entonces en ese momento el vector de velocidad es 1 y va para acá, y entonces si yo lo dibujo aquí, me queda en esta posición. Entonces aquí estoy dibujando el vector velocidad en este punto. Cuando me voy, por ejemplo, a entonces el vector velocidad iría hasta acá. Y si ese vector velocidad yo lo pinto aquí, entonces estaría en esta circunferencia y acaba aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí estaría yo haciendo los dibujos. Fíjense, aquí este vector se llama R. Aquí estoy haciendo el dibujo de las posiciones del vector de posición R. De otra manera, si ustedes pintan el eje del tiempo aquí ustedes tendrían una hélice. Esa sería la gráfica y lo que están haciendo es proyectando la gráfica y les da este movimiento en el plano. Al mismo tiempo, que para cada instante tienes una velocidad y si la velocidad la pongo en el origen, todas las velocidades me van a dar una nueva curva y esa nueva curva va a ser la derivada r punto, a ver, aquí le llamé dr dt, pero dr dt también se le suele denotar como r punto, ¿sale? Entonces, si yo hago aquí, para cada instante de tiempo pongo r punto, obtendría ahora un movimiento en este círculo. Y cuando estoy en t igual a 0, en lugar de empezar aquí, empiezo acá, que si lo pongo aquí, entonces sería este movimiento. ¿Sale? Este sería el movimiento que estoy viendo acá. ¿Sale? Y finalmente, quiero que vean que vuelve a hacer un movimiento en un círculo. Y si ahora agarro esta derivada y la vuelvo a derivar, cuando yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Y entonces, si yo me fijo ahora en este movimiento que se va a empezar a dar aquí en t igual a 0 hacia acá, pues voy a obtener un nuevo vector tangente a esta curva. Y ese vector tangente sería la velocidad de r punto, pero r punto a su vez ya era una velocidad, o sea, sería la segunda derivada de r. Y la segunda derivada de r, si quieren la voy a poner de color verde. Aquí la velocidad, a ver si quieren yo lo hago aquí, esto lo hicimos la vez pasada. Aquí voy a poner, voy a poner aquí otro dibujo, otra circunferencia. Ahí está. Y entonces, a ver, ahorita hago la derivada ahí, pero ya sabemos que la derivada me va a dar estos vectores velocidad que son tangentes. Este es el que empieza aquí. Si yo lo dibujo aquí, entonces tendría que ponerlo aquí. Y entonces aquí voy a tener un tercer movimiento. Ese tercer movimiento sería la segunda derivada de este. ¿Sale? ¿Sale? Le pongo ese 2 que quiere decir la segunda derivada. ¿Sale? Y esto a su vez es la segunda derivada de r, pero a su vez es la primera derivada de r punto, que era la velocidad. Y esto a su vez es la aceleración. Y esta aceleración también ahora será un vector. Y aquí estamos
pintándolo. Esta sería la aceleración. Ahora empezaría aquí y, por ejemplo, en este instante, cuando la velocidad está aquí y cuando el vector de posición está acá, entonces iría hacia abajo, ¿sale? Y entonces aquí en este punto iría hacia acá. Oye, creo que habían dicho. Bueno, tantito, espérenme. Bueno, perdón la interrupción. Entonces aquí ahora estamos haciendo, hay un tercer movimiento que sería la aceleración. Y entonces cuando yo estoy en este punto, en la velocidad, que corresponde estar en este punto aquí, ¿sale? La aceleración va para acá, ¿vale? Y entonces finalmente, si yo pinto aquí el vector de aceleración, es muy importante pintarlo en el movimiento original. ¿Por qué? Porque ese vector de aceleración va a ser el responsable de que ya no te vayas en línea recta, ¿sale? Es como si tuvieras aquí un satélite orbitando. Entonces cuando paso a este punto, ¿sale? Es fijarme cuando la velocidad iba así, la aceleración ahora va así, y entonces ahora estoy aquí, ¿sale? Y análogamente cuando yo vengo acá, la velocidad iría para abajo, así, la aceleración iría para acá, y entonces aquí yo estaría en este punto, y si dibujo este vector acá, sería este. Y entonces finalmente hago el último. Si quieren, ya cuando estoy aquí en este punto, la velocidad va para allá, y cuando yo estoy aquí en la velocidad, si se fijan, hay una rotación de 90 grados cada vez que yo derivo, porque estoy moviéndome en un círculo. Entonces cuando yo estoy aquí en esta posición, la velocidad es este vector rotado 90 y es este, y vuelvo a derivar y vuelve a rotar 90 y estaría yo aquí. Y este vector en este punto que corresponde a la gráfica de la posición estaría hacia arriba. Entonces es muy importante este vector, aceleración, porque es el culpable de que los movimientos dejen de ser rectilíneos uniformes. Imagínense que aquí esto es una piedra en el experimento que hacen así, y cuando viene aquí y la sueltan, esta aceleración desaparece y entonces se te va a hacer un movimiento en línea recta con la velocidad que llevabas aquí, sería un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Entonces esa aceleración es la culpable de que las cosas den vuelta y no se sigan en movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Y bueno, esa segunda derivada sería volver a derivar esto, y si lo hago aquí, esa segunda derivada sería igual a derivar aquí la derivada del seno es el coseno, con el menos es menos el coseno, y la derivada del coseno es menos el seno. ¿Vale? Y entonces, si se fijan, este tamaño también le aplican esto para ver cuál es el tamaño, y también es tamaño 1. ¿Sale? Bueno, pues tenemos ya este pequeño repaso, y ahora lo que quiero es que vamos a variar un poco. Este fue un movimiento en un círculo,
muy especial. Si estamos en el círculo, siempre este movimiento se va a mover de manera uniforme y siempre estos vectores son vectores del mismo tamaño, ¿vale? Entonces este movimiento se llama movimiento circular uniforme debido a que esos vectores velocidad son del mismo tamaño, ¿vale? Aguas, no quiere decir que la velocidad sea constante, ¿sale? Para que la velocidad sea constante necesitamos dos cosas. Una, que la velocidad sea del mismo tamaño, y dos, que apunte siempre en la misma dirección, ¿sale? Y entonces aquí estos movimientos son de velocidad constante en el tamaño, o sea, de rapidez constante, perdón, pero no de velocidad constante, ¿sale? Para que fuera un movimiento de velocidad constante, pues tendría que ser un movimiento rectilíneo uniforme, y entonces te vas moviendo en una línea recta y cuando agarras la velocidad y la llevas al origen en cada punto, siempre caerías en un vector constante. Ese sería un movimiento de velocidad constante. Son los movimientos rectilíneos uniformes. En el caso de estar en un círculo, lo más uniforme que podemos tener es un movimiento en donde la rapidez sea constante, ¿sale? Y bueno, ahora, imagínense que quieren ahora un movimiento que se mueva en el mismo círculo, pero que tenga un tamaño de velocidad más grande, por ejemplo 2 en lugar de 1. ¿Cómo le harían para que haya un movimiento que tenga un vector de tamaño 2 de velocidad? Entonces, lo que tienen que hacer es, fíjense que estas sombras son el coseno y el seno. El coseno y el seno, voy a dibujar una de las dos, el coseno. Ahí está, este es el coseno. Y entonces, si quiero que tenga el doble de velocidad, bueno, pues esta sombra se tarda de aquí a acá en hacer esto. Empiezas aquí y haces esto, y esto es exactamente la sombra. Empieza a moverse el punto y esta sombra hace esto. Ahora, si tú quieres que esa sombra tarde la mitad, pues lo que tendrías que hacer es agarrar, a ver, la voy a pintar aquí mismo, agarrar este intervalo y decir que quieres que haga este mismo comportamiento, pero en lugar de hacerlo en este intervalo, quieres que lo haga en este, de aquí a acá. Entonces ahora tendrías con este otro amarillo, lo voy a pintar también con amarillo, pero con otro amarillo, tendría que ser algo así. Voy a dividir en 4 y entonces este otro amarillo sería así, ¿sale? Sería como un coseno acortado, ¿sale? Entonces, si este es el coseno de t, este amarillo tiene una expresión que se va a parecer a esta. ¿Y cuál sería? Pues dense cuenta de que yo quiero que esta nueva gráfica valga aquí lo que valía acá, pero lo que hay que hacer para que este punto llegue a es estirar al doble los puntos de la recta, y entonces esta gráfica sería coseno de 2t. ¿Sale? Y entonces aquí cuando t está en este punto que era la mitad, el 2t lo manda para acá y ya sé que la altura del coseno era 1, entonces la pongo aquí y por eso la gráfica se compacta. Y entonces si yo hago lo mismo para la sombra del coseno y para la sombra del seno, entonces voy a obtener un movimiento cuya gráfica, si aquí yo me iba hasta acá para que la hélice diera una vuelta,
ahora en la mitad del tiempo, esa hélice va a dar la vuelta. A ver, voy a hacerlo. Imagínense que esta da la vuelta hasta acá y la otra tendría que dar la vuelta en la mitad del tiempo. Si yo proyecto, entonces estos vectores de velocidad deberían de tener el doble de tamaño. ¿Sale? Entonces nada más aquí, ya no voy a pintar la sombra del seno, nada más decirles que aquí, si yo tengo otra parametrización, por ejemplo r de t, igual a coseno de 2t, seno de 2t, este 2 hace que vaya más rápido el movimiento. ¿Sale? Y entonces, a ver, fíjense en esto. Si estos vectores son más largos, cuando yo hago la gráfica de la velocidad, esa gráfica de la velocidad ya no va a vivir en la circunferencia unitaria porque ahora estos vectores son de tamaño 2. Entonces, pues la gráfica de la velocidad viviría en una circunferencia de tamaño 2. ¿Sale? Entonces aquí, este movimiento se da este movimiento es un punto en la circunferencia de radio 1, pero más rápido. Entonces sigues recorriendo la circunferencia de radio 1 más rápido y aquí la velocidad se hace del doble de rápido y entonces la gráfica de la velocidad tendría que irse a una circunferencia de radio 2. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Por acá están de acuerdo? Bueno. Entonces, a ver, fíjense, voy a pintar aquí, o sea, tengo que hacer los dibujos más chiquitos porque si no, no me va a caber. A ver, voy a pintar la circunferencia unitaria. Esta circunferencia unitaria representa mi movimiento inicial, pero este movimiento inicial, como aquí ya tiene este 2t, y por lo que estuvimos discutiendo, su tamaño de velocidad ahora es el doble, y llegaría hasta acá. ¿Sale? Entonces, si aquí al ladito yo hago lo traigo acá, entonces obtendría una circunferencia del doble de tamaño y entonces aquí empezaría el movimiento, sería R punto, y aquí estaría, este es radio 1, este es el 1, aquí estoy en el 1, este sería radio 2, ¿sale? Y entonces aquí empiezo a moverme y aquí la velocidad se mueve en una circunferencia de radio 2. Y entonces, si esto se mueve en una circunferencia de radio 2, ¿vale? Pues, ¿cómo creen que sea? Imagínense un movimiento. Se mueve en la circunferencia de radio 2. Ahora, en lo que yo doy una vuelta aquí también doy una vuelta. Entonces, en el mismo tiempo tengo que recorrer ahora este perímetro. Cuando me voy a radio 2 se vuelve el doble. ¿Sale? Y entonces, si yo sabía que este era de tamaño 2, aquí voy a ir el doble de rápido. O sea, a ver si me la creen. Ahorita hacemos las cuentas. Como aquí ya me estoy moviendo, cada vez que aquí doy una vuelta, aquí también la doy, pero como este círculo se hizo del tamaño el doble, aquí la velocidad, híjole, ya llegaría hasta acá. ¿Sale? Sería de tamaño 4 y aquí, a ver si me la creen. Bueno, ya necesito hacerlo acá. Sería algo del doble de tamaño, más o menos algo así, que ya va a quedar muy grandote. Supónganse que es y entonces empieza aquí. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Y entonces esta sería la aceleración.
Lo voy a poner así como R2 puntos. Este es R punto, ese es R2 puntos. ¿Sale? Bueno, y si quieren, así como ejercicio, si yo tengo esta fórmula, la velocidad viene dada por la derivada de esta. Pero la derivada de esta es R punto. Aquí hay una composición, ¿vale? Y por la regla para derivar la composición es la derivada de la de afuera por la derivada de la de adentro. La de adentro es 2t, la derivada es 2, y entonces aquí queda un 2 afuera, y la derivada del coseno es menos el seno, entonces aquí es menos el seno de 2t. ¿Sale? Y luego coma, y por el mismo argumento es un 2, y la derivada del seno es el coseno. ¿Vale? Y esto lo puedo escribir así. Saco el 2, y entonces aquí me queda menos seno de 2t, coma, coseno de 2t. Y dense cuenta que yo ya sabía que esto era moverme en un círculo unitario el doble de rápido, pero aquí voy a multiplicar por ese 2, y entonces por eso esta circunferencia queda del doble de tamaño. Esta sería R punto. Si yo quiero hacer la derivada de esta, habría que derivar este 2, lo puedo dejar afuera, y habría que derivar este de adentro, y entonces ahora va a volver a salir otro 2 con el 2 de afuera. A ver, si quieren, de aquí va a volver a salir un 2, de aquí sale otro 2, y ese 2 lo saco hasta afuera y queda 4. 4, la derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. Y entonces, aquí queda que la aceleración, fíjense que esto que está aquí, de nuevo, vuelve a ser un movimiento en la circunferencia unitaria con un vector de tamaño 2 de velocidad. ¿Sale? Y entonces, eso quiere decir que la segunda derivada se va a mover en esta circunferencia. Esta es una circunferencia unitaria, pero 4 veces más grande. Y es esta. Entonces aquí está la aceleración, es de tamaño 4. ¿Sale? Bueno, y lo estamos así construyendo pasito a pasito. Y bueno, fíjense, voy a hacerles aquí esta generalización. Aquí yo puse R de t igual a coseno de 2t, y entonces este 2 es el tamaño de el vector velocidad. Si yo quisiera que el tamaño del vector velocidad fuera, a veces en las fórmulas, al tamaño de la derivada le llaman, por ejemplo, b. Así es, le llaman b, pero sin que sea vector. Entonces, si yo hago b igual al tamaño de r punto, y lo que es lo mismo de r en dt, aquí resulta que este 2 es quien me va a dar el tamaño. ¿Sale? De la velocidad. Si yo le hubiera puesto 3 aquí, pues 3 hubiera sido el tamaño. Y bueno, pues entonces, como que el numerito que ponga yo aquí va a ser el tamaño de la velocidad. Entonces yo podría al final poner cualquier numerito aquí,
que puedo llamar B o puedo llamar de cualquier manera. Y al final ese numerito me va a dar el tamaño de R punto. ¿Sale? Entonces, si yo tengo una parametrización, a ver, fíjense, otra cosa que voy a decir. En física, cuando te mueves en la circunferencia unitaria, este pedazo que recorres es igual al ángulo, y cuando estás en la circunferencia unitaria, esta velocidad corresponde con la velocidad angular, porque la distancia que recorres aquí en la circunferencia es la misma que la recorrida. Si te vas a la circunferencia de radio 2, eso ya no sucede, porque sigues recorriendo a lo mejor un mismo ángulo, pero la distancia recorrida sobre la circunferencia ya es mayor. Entonces, cuando estás en la circunferencia unitaria, como aquí, este número 2, que puede representar el tamaño de la velocidad, cuando estás en la circunferencia unitaria, a veces le llaman omega. Entonces, si yo le llamo omega como una posible velocidad angular, entonces yo podría tener la fórmula más general aquí. En lugar de poner este 2, pones coseno de omega de t, seno de omega de t, y podemos interpretar esta omega como acuérdense que ese número, si era 1, pues me iba moviendo con esta flecha de tamaño 1, y si me voy moviendo con esa flecha de tamaño 1, pues entonces me tardo en recorrer este perímetro, pues lo que mide el perímetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, 6.2pi, 6.28. Entonces, que esta omega sea 1, la velocidad angular sea 1, corresponde a que en un segundo, ¿sale? ¿Cuántas veces cabe 1 en 2pi? Y pues es justo mide 1 y es como irlo extendiendo. Sabemos que cabe 6.28 y justo esa es la definición de un radián. Entonces, pues esta es la velocidad angular igual a 1 en un segundo, recorres un radián, ¿vale? Y bueno, entonces aquí esta sería la fórmula así más general. Y bueno, nada más aquí sustituyendo en estos cálculos, en lugar de tener el 2, yo tengo la R, y entonces R punto sería igual, y saldría en lugar del 2 la R, y entonces lo voy a poner así, ¿vale? Y la segunda, si se fijan, el 2 volvía a multiplicar, aquí sería omega cuadrada, ¿sale? ¿Vale? Y bueno, pues aquí vemos ya con esta última fórmula, bueno, son dos fórmulas que tenemos ahorita que analizar. Y pues, ¿qué les dice? Que el tamaño del vector velocidad pues va a depender de la velocidad angular, y la aceleración va a depender de la velocidad angular al cuadrado, ¿vale? Bueno, ahí tenemos ya la generalización de esto. Y quiero hacer notar que este cuadrado es así muy importante, porque si yo me muevo aquí
aumentando el tamaño del vector velocidad. Acuérdense que este tamaño del vector, justo cuando es en la circunferencia unitaria, este tamaño de vector es la rapidez y coincide con la rapidez angular. Si yo la duplico, la aceleración se cuadruplica, y si yo quisiera pasar con una velocidad 10 veces mayor, yo necesitaría aquí una aceleración 100 veces mayor para poder dar la vuelta. Por eso hay veces que cuando uno entra a una curva en una carretera pues pasado de velocidad, pues ya no hay manera de dar una aceleración del tamaño necesario para poder seguir en la curva. Entonces aquí esta aceleración crece como al cuadrado y crece muy rápido. ¿Sale? Entonces, y esa es la primera cosa que queremos decir, que esta aceleración crece como al cuadrado. Y dense cuenta que todos los movimientos que estamos haciendo están montados aquí en la circunferencia de radio 1, ¿vale? Por eso pudimos hacer esta igualdad entre la velocidad angular y el tamaño de la velocidad, que es la rapidez. Bueno, entonces, si yo tengo la rapidez y yo voy a poner, a ver, este es el vector aceleración. Si yo quiero el tamaño del vector aceleración, lo voy a poner así. Y lo que acabamos de ver, por esto que hemos estado discutiendo, es que el tamaño de la aceleración es el cuadrado, ¿sale? El cuadrado de ¿quién? ¿Sale? Pues es el cuadrado de la velocidad. Y no sé si se acuerdan. A ver, aguas, porque aquí todos los movimientos están en la circunferencia unitaria. Hay una fórmula por ahí, acuérdense, que es... Estas fórmulas no tienen vector, entonces corresponden a estos tamaños de los vectores. Hay una fórmula que dice que la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre r. Esa fórmula es una situación más general de lo que hemos estado haciendo. Ahorita llegamos a ella, porque nosotros empezamos con un ejemplo sencillo, que era movernos en la circunferencia unitaria. Si uno se mueve en la circunferencia unitaria, resulta que hay que hacer r igual a 1, y entonces recupero esto porque este es a y este es b cuadrada, donde a es el tamaño de la segunda derivada del vector posición y b cuadrada es justo el cuadrado del tamaño de la primera derivada del vector posición, o sea, de la velocidad, y este es el tamaño del vector aceleración. Entonces, cuando a la aceleración no la consideran como vector, se entiende que es su tamaño, y cuando a la velocidad no la consideran como vector, aquí habitualmente cuando le ponen una flechita arriba, es un vector, ¿vale? Bueno, y entonces, para llegar a esta fórmula en general, lo único que nos hace falta hacer es darnos cuenta de que en nuestra reflexión original, este era un movimiento en la circunferencia unitaria, ¿vale? Si yo quisiera que ese movimiento se diera en una circunferencia de radio r, ¿qué tendría yo que hacer para llegar a la circunferencia de radio r? Pues multiplicar este vector que está en la circunferencia unitaria, multiplicarlo por el tamaño r.
Ahora, aquí hay que tener cuidado porque esta R no es esta. Esta R le voy a poner un R. O sea, es que este R era para el vector posición. Y aquí esta R sería un número correspondiente al radio. Si quieren, podrían pensar que la R grande es este vector R, su tamaño. O sea, pero bueno, a veces le ponen R grande, ¿no? O sea, en las fórmulas le pueden poner R grande y si quieren, pues podríamos convenir aquí que el tamaño de R, para estos casos en donde estamos moviéndonos en circunferencias, le voy a poner R grande. Sí, nada más para distinguir. Vamos a ver la relación en general. Aquí la relación, esta es la relación en general. Empezamos cuando los movimientos eran la circunferencia de radio 1. Cuando los movimientos son en la circunferencia de radio 1, este radio es 1, entonces tenemos pues que la aceleración es, el tamaño de la aceleración es el tamaño de la velocidad al cuadrado. Ahora, imaginen este movimiento, lo voy a interpretar aquí, y este movimiento se da en la circunferencia unitaria y entonces el tamaño de este vector, ¿vale? Como estás en la circunferencia unitaria, el tamaño de ese vector, por lo que discutíamos aquí, va a tener este valor de W, ¿va? Y luego, si a este vector yo lo multiplico, lo voy a poner aquí, R de t igual a R por coseno de omega t, seno de omega t. Si yo lo multiplico por este R, geométricamente lo que estoy haciendo es que todo el plano lo estoy expandiendo un cierto número que va a ser el radio de la nueva circunferencia donde se va a dar el movimiento. ¿Sale? Entonces, este vector velocidad, este es radio 1 y este radio 1 va al nuevo radio R y este vector que tenía de tamaño W va a irse a un vector que va a quedar expandido en un factor R y entonces la velocidad, en lugar de tener un tamaño omega, o W si quieren, pero es más omega, ese tamaño omega va a quedar afectado por R y el nuevo tamaño sería omega por R, ¿sale? Y eso, pues, se ve aquí si derivamos, nos va a quedar exactamente lo mismo que acá, pero voy a tener un factor R. Ya no lo voy a apuntar, lo voy a poner nada más aquí. O bueno, a ver, lo apuntamos para que no haya falla. Este quedaría R por omega por lo que teníamos aquí. Seno por omega t. Seno omega t, coseno omega t. Y entonces, este vector es un vector de tamaño 1 y este es un número que es R por omega. Y cuando yo vuelvo a hacer la derivada, entonces voy a obtener R por omega al cuadrado. Y esto me queda exactamente igual. Coseno omega t, menos seno omega t. Ahora, lo importante es el tamaño de la velocidad, si yo lo elevo al cuadrado, me queda R cuadrado omega cuadrada. Y el tamaño de la aceleración es solo R omega al cuadrado. Entonces, al tamaño de la velocidad tengo que dividirlo entre R para que me dé el tamaño de la aceleración. Y es esto. El tamaño de la velocidad lo divido entre R y me da el tamaño de la aceleración. Entonces, esta fórmula, pues es importante porque me va a dar la relación entre la aceleración, el tamaño de la aceleración,
el tamaño de la velocidad y el radio. Y podemos interpretar muchas cosas de esa sencilla fórmula. Por ejemplo, si yo tengo vamos a suponer que el tamaño de la velocidad lo dejo quieto. Entonces, la condición que tengo es que voy a tener un movimiento en una circunferencia en donde el tamaño de la velocidad está dado. Y entonces, lo único que puede variar es el radio. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una circunferencia muy grande, entonces hacen crecer mucho el radio. Entonces, imagínense que ustedes están en el origen. Y si van y se paran a donde empiezan a trazar las circunferencias y el radio es muy grande, imagínense que el centro lo mueven y están en este punto y tienes el valor fijo de la velocidad, empiezas a moverte y la verdad va a ser difícil que te des cuenta de que está en una circunferencia porque el radio es muy grande. Para ti básicamente estaría en una recta y si está en una recta, pues la aceleración es cero. Bueno, eso lo pueden interpretar aquí. Este es un valor constante, lo divides entre un R muy grande y obtienes un valor de aceleración muy pequeño. Y al revés, imagínense ahora que tienen un valor de velocidad que sigue siendo constante, pero ahora lo van a poner en un círculo muy pequeño. Si ustedes ponen ese valor de velocidad constante en un círculo muy pequeño, al dividir entre algo muy pequeño, eso lo que les dice es que la aceleración que necesitan para estar girando en este círculo muy pequeño se hace muy grande. De hecho, pues se hace extender el radio a cero. Por ejemplo, cuando vas aquí en este punto, a ver, les dijimos que, supónganse que este es el valor constante de la velocidad, lo pongo yo aquí. A ver, lo voy a reproducir aquí, este dibujo. Tengo un circulito muy pequeño y voy a poner el vector velocidad de este tamaño, como si fuera el tamaño constante. Y eso lo que quiere decir es que la aceleración necesaria para estar dando vueltas en esa circunferencia pequeña sería muy grande. ¿Sale? Y si hace extender esta R a cero, pues esta aceleración crece sin límites y podríamos decir que mientras más pequeño es el círculo, más fuerza necesitarías, que es lo que produce la aceleración, para poder estarle dando vueltas, dada una velocidad que hemos considerado constante, que no estamos moviendo. Pues aquí hay 3 variables y estamos explorando lo que pasa al moverte en distintas circunferencias de distintos radios con una velocidad constante. Y bueno, entonces, en resumen, si yo fijo el tamaño de la velocidad y ese tamaño de la velocidad lo pongo en distintas circunferencias, mientras más grande sea la circunferencia, más voy a pensar que estoy moviéndome en una recta porque la aceleración se hace muy pequeña. Y si el radio es muy pequeño, aguas, porque esa aceleración crece mucho. De hecho, pues crece como el inverso del radio, y si el radio se hace pequeño, pues se hace infinitamente grande. ¿Vale? Entonces, pues dar vueltas en círculos pequeños es algo que requiere de mucha aceleración. ¿Vale? Y por cierto, este numerito que aquí se está asomando, ese numerito, a ver, fíjense, yo lo podría poner así: la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado por un numerito que le voy a llamar 1 entre R. Ese numerito en geometría se llama curvatura. Y luego le llaman K, es la curvatura de la circunferencia de radio R. ¿Sale? Y entonces, eso quiere decir que
la curvatura es el inverso del radio. Y entonces esa curvatura te mide qué tanto es una recta la circunferencia cuando más te acercas a curvatura cero. Curvatura cero es cuando este radio se va a infinito. Y entonces te puedes imaginar una circunferencia que va acercándose a ser una recta. Hay unas familias de circunferencias, voy a pintar por aquí y con esto voy a acabar esta discusión. A ver, lo voy a pintar aquí. Imagínense que esta es una recta. Para lo que voy a decir aquí ya se van a olvidar de que este es el origen, ya se olvidan, tengo esta recta, tengo esta circunferencia y hay unas familias de circunferencias que se van acercando a esta recta. A ver, voy a pintar otra. Son circunferencias así. Y entonces de aquí a acá tenía el centro y para la que acabo de pintar más grande se va el centro más para acá. Y cuando me voy acercando a este punto, a esta recta, se va alejando el centro y el radio va creciendo. Y al final tengo una familia de circunferencias que van tendiendo a esta línea. ¿Sale? Y bueno, ¿qué va a pasar? Que el radio se va haciendo grande y la curvatura, o sea, el 1 entre el radio de cada una de estas circunferencias, va tendiendo a cero. Y entonces aquí hay una idea como geométrica de que la curvatura de cada una de estas se va acercando acá y cuando llegas a esta recta se vuelve cero y esa recta la puedes interpretar como la circunferencia cuyo centro lo mandaste al infinito. Entonces la recta es como una circunferencia cuyo centro se fue al infinito. Entonces, bueno, aquí esta fórmula de la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre r, también se puede interpretar como la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado por la curvatura. Y entonces este circulito tiene una curvatura muy grande. De hecho, podemos interpretar esa curvatura como el inverso de ese radio. El radio es pequeño y aquí se va al infinito. ¿Sale? Entonces, darle vueltas a esa circunferencia es algo que va a repercutir en que necesitas una aceleración muy grande por culpa de que la curvatura se hace infinito. ¿Va? Y bueno, una manera de definir esa curvatura es ver qué tanto va cambiando la dirección de esta curva. Y bueno, las circunferencias son muy nobles en eso porque pues yo puedo tener una familia de circunferencias y entonces cuando yo me muevo, por ejemplo, desde acá hasta acá, todas cambian 90 grados la dirección del vector velocidad. Cuando vas aquí estás aquí, cuando vas acá estás acá, en todas, pero en esta tardas más en que se ve el cambio, en esta menos, y mientras más chiquita es la circunferencia, tardas menos. Y entonces una manera de definir la curvatura así ya más analítica es este cambio en el ángulo del vector velocidad con respecto al camino recorrido, y esto es en una circunferencia justo 1 entre r. ¿Vale? Y bueno, entonces, para términos de los problemas que ahorita vamos a ver en la siguiente sesión, aceleración igual a v entre r, pues ya queda un poco interpretado. Después de esta discusión hemos analizado ya movimientos en circunferencias grandes, circunferencias chicas, y bueno, pues también hemos visto qué relación hay entre la aceleración y la velocidad de esos movimientos. También, antes de irnos, si yo dejo R quieta, o sea, me estoy moviendo en una circunferencia que tiene radio fijo,
¿vale? Entonces, esta aceleración igual al cuadrado del tamaño, el tamaño de la aceleración igual al cuadrado del tamaño de la velocidad, eso era para la circunferencia unitaria. Eso quiere decir que si yo recorro una circunferencia y hago crecer la velocidad, por ejemplo, al doble, pues la aceleración crece como su cuadrado, que crece 4 veces. Si la hago crecer al triple, crece 9 veces. Y en general, esto sí es la circunferencia unitaria. Si estoy en una circunferencia de cierto radio, va a pasar algo análogo, nada más hay que ajustar con un factor 1 entre r. Y acuérdense que es 1 entre r, es la curvatura. Entonces, en general, si fijo el radio y yo aumento la velocidad, el tamaño de la velocidad, la aceleración aumenta como al cuadrado y modificado por una constante ahí que puede ser, si el radio no es 1, 1 entre r, que sería la curvatura. Y entonces, como la curvatura es 1 entre r, si yo hago el análisis en una circunferencia pequeña y aumento la velocidad, tengo que tener una aceleración que es como el cuadrado de ese aumento de velocidad, y además ese factor, si la circunferencia es pequeña, tengo un factor 1 entre r que todavía hace que la aceleración tenga que ser más grande. ¿Vale? Claro que si estoy haciendo los experimentos en la misma circunferencia, ya ese factor que la hace más grande ya lo traigo quieto. Bueno, pues espero que con esto hayamos explorado estos movimientos de, pues ya ahora sí, hay muchos movimientos en circunferencias. Dense cuenta de que hasta el momento solamente hemos estado moviéndonos en circunferencias con movimientos que tienen una velocidad de tamaño constante. O sea, esta aquí siempre era de tamaño constante. Cuando yo graficaba la velocidad, siempre quedaba en una circunferencia. Cuando yo graficaba esta velocidad de la velocidad, también siempre queda en una circunferencia. Queda de tarea, y aquí vamos a volver a usar el cálculo, ¿cómo serán los movimientos ya en una circunferencia? Pues ya con una función que nos diga que este tamaño de la velocidad no necesariamente tiene que ser constante. ¿Sale? Acuérdense que eso se podía ver muy bien en la gráfica. Hemos estado viendo gráficas de movimientos en circunferencias cuya gráfica es una hélice bonita, pero si ustedes esa hélice la estiran y la contraen en algunos lados, cuando ustedes proyectan eso, lo que da por resultado es que cuando vayan en ciertas regiones, la velocidad es más grande, y cuando van en otras es más pequeña. Bueno, piénsenle, discutimos un poco eso, y bueno, hasta aquí vamos a dejar ahorita esto. Hola, ¿qué tal? Vamos ahora, después de haber analizado ya movimientos en circunferencias de distinto radio y con distintas velocidades, han sido siempre esas velocidades constantes, pero ya con eso nos da chance de poder resolver algunos problemas que tienen que ver con estos movimientos en círculos, sobre todo cuando los giros se ajustan a estos movimientos circulares uniformes. Vamos a hablar de un ejemplo que tiene que ver con algo que se utiliza mucho en ciertas áreas cercanas a la biología o a la química, en donde hacen girar ciertos tubos de ensayo que tienen ciertas sustancias, y entonces
hacen ese movimiento circular y derivado de las aceleraciones que se generan, hay una separación de las partes que pueden ser, que conforman la sustancia original, debido a que son más densas que otras, pueden irse separando debido a esa aceleración. Estas máquinas se llaman centrifugadoras. Por hacer un dibujo esquemático, lo que se hace en estas máquinas centrifugadoras es, en un aparato se ponen aquí está el centro de la circunferencia, y entonces ponen ahí un tubo de ensayo en donde hay cierta sustancia, y entonces lo que sucede es que empiezan a darle vueltas a esa máquina y ese tubo de ensayo pues empieza a girar. Luego, el principio de funcionamiento de estas centrifugadoras es que si al principio tienes una sustancia que tiene cierta consistencia y tiene ciertas componentes que pudieran ser parte de la composición original, cuando las haces girar, lo que va a suceder es que las partes de mayor densidad, cuando empieza esto a girar, se van a ir recorriendo hacia el extremo, y las de menor densidad se van a ir recorriendo hacia el centro. Eso es un poco análogo, por ejemplo, al empuje que sufrimos cuando estamos, por ejemplo, en una alberca. No sé si hayan hecho algún experimento con una inflable, una llanta o dona, como le llamen. Te puedes meter hacia adentro de la alberca y de repente sientes que hay un empuje porque el aire tiene menos densidad y como que el aire tiende a irse hacia arriba. Algo análogo sucede aquí cuando empiezas a girar, y entonces el análogo a eso del aire es como si la superficie de la alberca estuviera de este lado. Cuando empiezas a dar vueltas, lo que tiene menos densidad va a ir hacia acá y lo que es más denso va a ir hacia allá. Bueno, se llaman centrifugadoras porque el movimiento circular, como ya habíamos estado viendo en las clases anteriores, tengo una circunferencia, y cuando tengo un movimiento circular voy a suponer que es un movimiento circular uniforme, lo cual significa que el tamaño de la velocidad no cambia. Entonces, puedo tener un movimiento aquí y esa velocidad la pongo como unas cuantas flechas, y entonces tengo este movimiento en círculo. Para que ese movimiento se dé en círculo, necesita haber una aceleración, y esa aceleración, como el movimiento está en una circunferencia, habíamos visto que siempre iba a ser perpendicular a la velocidad y apuntaba hacia el centro de la circunferencia, ¿vale? Y había una relación, que es la que vamos a usar ahorita, entre el tamaño de la velocidad, entre el tamaño de la aceleración y el radio de la circunferencia. Esa relación venía dada por la fórmula que decía que la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. La habíamos puesto así. Y también habíamos dicho que este era el tamaño de la aceleración, este era el tamaño de la velocidad, y bueno, este era el radio. Entonces, bueno, por ejemplo aquí,
este sería el tamaño de la velocidad, este tamaño sería el tamaño de la aceleración y el radio pues es el radio de la circunferencia. Entonces, esta ecuación es bastante importante, ahorita nos va a servir para resolver un problema, pero antes de empezar a resolver el problema quiero que se hagan una idea del funcionamiento de esto y por qué hace lo que hace y hacer algunas analogías como por ejemplo la que acabamos de hacer con el salvavidas en la alberca. Hay otra analogía que todo el mundo ha sentido, es cuando vamos en un camión, en el metro o en un coche. Imaginen, a ver, aquí voy a suponer que viene imagínense que aquí viene, voy a hacer esta punteada así. Imagínense que aquí viene una carretera así y viene el metro o un camión y de repente empiezan a dar una curva así como esta. Entonces, cuando ustedes vienen aquí en una recta, ustedes no sienten nada, vienen totalmente tranquilos y cuando llegan aquí a la entrada de la curva, la dirección empieza a variar y para que haya la posibilidad de que modifiques esta trayectoria en línea recta, porque dense cuenta que ustedes podrían traer este mismo vector velocidad desde aquí abajo. Y entonces, aquí lo que está detrás podemos interpretarlo con las leyes de Newton. Te dice que si traes un movimiento rectilíneo uniforme por esta recta, viene siempre la velocidad del mismo tamaño, constante, y entonces la velocidad, al no variar, hace que el movimiento, pues tú ni te des cuenta, vienes en un movimiento rectilíneo uniforme, son muy importantes, y ahí no hay ninguna manifestación, incluso de que te estás moviendo. Podrías venir en un coche que no haga ruido, por ejemplo, si te tapan las ventanas y si vas en línea recta a velocidad constante, a lo mejor ni sientes que te vas moviendo. Bueno, la diferencia es que cuando llegas aquí, para hacer este cambio en la dirección y hacer el cambio de una trayectoria recta y hacer que se curve ya ahora la trayectoria y que cambie la dirección del vector, necesitas una fuerza. Y entonces aquí podemos interpretar que cuando llegas a este punto, mágicamente necesitas ahora ya tener una aceleración que está dada por una fuerza. Y entonces, en cualquier punto de estos, necesitas una aceleración que, como estos vectores son del mismo tamaño, no estamos variando el radio, todos serían del mismo tamaño y apuntarían hacia el centro. Entonces necesitas esa aceleración para que cambies la trayectoria. Pero los objetos tienden a seguir moviéndose en línea recta. Entonces, si vas en un camión, viene el camión, voy a poner ahí el camión, y tú vas como un pasajero en el camión, de repente el camión, a través de las llantas, tienes que hacer valer esta aceleración para que el camión empiece a girar en una curva, pero tú tiendes a seguir en línea recta, pero el camión empieza a variar la dirección y entonces automáticamente sientes que te vas hacia la ventana del camión o te vas hacia la ventana del coche. Entonces, ese efecto es el que aquí va a suceder. Y es un efecto en sentido contrario a la aceleración que se necesita. ¿Sale? Entonces, si tú tienes aquí una aceleración que va hacia adentro, a la cual le llaman aceleración centrípeta, va a haber un efecto hacia afuera, que sería el efecto que tú sentirías porque te vas a empezar a embarrar en la ventana del coche o del camión. Bueno. Ahora, no sé si hayan jugado esto con algún amigo, amiga, familiar, cuando son chicos. Si va en el asiento del coche un hermanito que está chiquito y un hermanote que está grandote y da la vuelta para allá, este hermanote pues apachurra al hermanito. Y si los ponen al revés,
pues el hermanito sí apachurra un poco al hermanote, pero no tanto. Y entonces, este efecto tiene una analogía aquí en lo que estábamos diciendo. El análogo al hermanote va a tener que ver con ciertos compuestos más densos y el hermanito jugaría el papel de ciertos compuestos menos densos, y entonces como que uno va a apachurrar más y uno va a tender a irse hacia la orilla más que el otro. Entonces las cosas menos densas tienden a irse hacia el centro y lo más denso tiende a irse hacia la orilla. Ahorita no me voy a poner a discutir con detalle qué es eso de la densidad, pero para que hagan una idea, imagínense que tienen dos objetos, dos esferas, una por ejemplo de metal como plomo y una esfera análoga pues de un material ligero, de algún plástico ligero, ¿sale? Entonces las dos esferas tienen la misma forma, el mismo volumen, pero si uno las pone en unas balanzas, pues una tiene más masa que la otra, y la densidad tiene que ver con esa cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces, si yo tuviera estas esferas como parte constitutiva de este tubo, a la hora de que empiezo yo a hacer girar, la esfera que tiene más densidad va a tomar esta posición y la que tiene menos densidad va a estar más cerca del centro. O sea, una va a irse hacia la orilla de una manera más pronunciada que la que tiene menos densidad. Entonces, al final, puedo tener así como una especie de concentraciones de distintos posibles compuestos constitutivos. Lo más denso queda de este lado, hacia acá lo menos denso. Entonces ese es el principio de funcionamiento de estas máquinas centrifugadoras. Entonces, bueno, pues esta fórmula me va a servir porque es la aceleración la que va a hacer que haya esta fuerza centrípeta para que se dé el movimiento circular, pero también esa fuerza centrífuga que va a ser la causante de que lo más denso se vaya de este lado y lo menos denso se vaya hacia el centro, ¿vale? Y bueno, nada más decir que este mismo efecto se da a escalas menores, pues en el coche, en el camión, y se da a unas escalas ya más considerables que a veces hay que tomar en cuenta en objetos que cambian de dirección muy rápidamente, como los coches de carreras o incluso los aviones militares. O sea, si tú tienes unas aceleraciones muy grandes y son capaces de separar partes constitutivas de algún compuesto, pues imagínense si pusieran como experimento, en lugar de un tubo de ensayo, pues un ser humano lo ponen a girar. Si te pasas y ya empiezas a girar a muchas revoluciones, pues a lo mejor partes constituyentes de nuestro cuerpo que tienen distintas densidades empezarían a intentar separarse, y entonces podría poner en riesgo pues la salud incluso, ¿no? Entonces, bueno, nada más decir eso, y por eso hay experimentos de ver cuántas aceleraciones aguantan, a veces los pilotos de los aviones, etc. Bueno, vamos a plantear el problema que vamos a hacer en cuestión. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, bueno, vamos a tener una centrifugadora y la idea es que esa centrifugadora pues va a precipitar de acuerdo a la densidad los distintos componentes, y la pregunta es ¿a cuántas revoluciones por minuto debe girar una centrifugadora de 30 centímetros de radio? Entonces aquí nos están dando el radio. Tengo una centrifugadora de
un radio de 30 centímetros. Entonces en el dibujo inicial ya no lo voy a hacer tan grande, ya nada más voy a poner aquí un círculo y aquí pues voy a poner este radio. Si quieren lo puedo poner un poco más ancho para recordarles que va a haber un tubo que ahí gira y ese radio va a ser de 30 centímetros. Y entonces la pregunta es, ¿a cuántas revoluciones por minuto debe girar? Voy a apuntar la pregunta. Estas revoluciones por minuto es un término que ya se ha oído porque, por ejemplo, en las computadoras hay discos duros y tienen también una medida de revoluciones por minuto. También en los automóviles a veces hay un instrumento que dice revoluciones por minuto, que se llama tacómetro, etc. Entonces, es algo común contar cuántas veces un movimiento circular da vueltas en un minuto. Es una velocidad de giro, ¿vale? ¿A cuántas revoluciones por minuto debe girar una centrifugadora? De 30 centímetros de radio para producir una aceleración cien veces mayor que la de la gravedad. ¿Vale? Esa es la pregunta. Y nada más aquí entre comillas, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya habíamos dicho que este segundo al cuadrado trae la codificación de la segunda derivada. Cuando es velocidad es metros sobre segundo a la 1, es la primera derivada y es la segunda derivada. ¿Vale? Bueno. Y entonces, a ver, ese es el problema, vamos a entenderlo y, bueno, pues, aquí nada más para ver los datos que tenemos, me están pidiendo a cuántas, estas revoluciones por minuto, es una manera equivalente de hablar de la velocidad. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esa velocidad es el tamaño del vector velocidad y bueno, está en relación directa con este número que te dice cuántas vueltas das por minuto. Entonces, el problema, lo que nos pide calcular es cómo debe de ser la velocidad, porque en el fondo estas revoluciones por minuto son velocidad, para producir una aceleración 100 veces mayor que la de la gravedad. Aquí habíamos puesto la aceleración de la gravedad. Entonces, sabemos el radio lo paso de este lado y entonces obtengo un valor conocido igual a la velocidad. Y luego nada más tengo que expresar esa velocidad en términos de revoluciones por minuto y acabamos. Entonces tengo la aceleración por el radio es igual a la velocidad al cuadrado. La aceleración que yo quiero es una que sea 100 veces mayor que la de la gravedad, o sea, 980 metros sobre segundo al cuadrado por el radio. El radio es 0.3 metros, ¿vale? Y eso es igual a la velocidad al cuadrado. Entonces, para que obtengamos la velocidad,
podemos sacar, a ver si quieren lo pongo así primero, eso es igual a la velocidad al cuadrado, y luego si yo saco la raíz de todo esto, obtendría la velocidad. Y aquí nada más hay que notar que aquí tendría metro cuadrado entre segundo cuadrado. Al sacar la raíz, obtendría nada más metro sobre segundo y obtendría esta velocidad. Y bueno, vamos a hacer la multiplicación. Tenemos 980 por 0.3, eso da 294, y si a eso le sacamos raíz, serían 17, ¿sale? Esto serían 17.14 metros sobre segundo, ¿vale? Luego, eso es una velocidad y lo que queremos es cuánto recorre en un minuto. Entonces, esta velocidad yo la puedo pasar a una velocidad en metros por minuto, multiplicándola por 60. Y esto me daría, esto es lo mismo que 1024.8, y aquí le voy a poner metros sobre minuto. ¿Sale? Entonces, esta velocidad es la que tendría en un minuto, y entonces cada minuto recorrería estos 1024 metros, y yo lo que necesito ahora es ver una revolución, cuántos metros son, y entonces aquí puedo apuntar una revolución es multiplicar este radio por el doble de pi para obtener el perímetro, y entonces tenemos que una revolución es 3.1416 por 2 por 0.3, que es lo mismo que multiplicar por 0.6, y entonces aquí obtengo que una revolución es 1.88 metros. Entonces, si aquí recorro 1024.8 metros sobre minuto, yo tengo que una revolución es esto, y entonces al final tenemos que, si quieren multiplicar, lo paso, el factor de conversión, hay que pasar para acá, es metros, y entonces esto lo multiplicas, una revolución entre 1.88 metros, y entonces equivalente a dividir esto por 1.88, y entonces aquí se van los metros, y eso hay que dividir 1024 entre 1.88, y eso nos queda 545 revoluciones por minuto. Bueno, rev entre min es lo mismo que revoluciones por minuto. Entonces, esto lo que dice es que en la ventanita de la velocidad hay que ajustar a 545 revoluciones por minuto,
para obtener una aceleración 100 veces mayor que la de la gravedad. ¿Va? Y entonces, bueno, pues a lo mejor hay algunas tablas que te dicen que necesitas imprimir tal aceleración para lograr la separación que se requiere. Y bueno, pues hay la equivalencia. Si necesitas tal aceleración, cuántas revoluciones le pones a la máquina. Y aquí hay un ejemplo. Y bueno, pues es simplemente utilizar esta relación que obtuvimos a través de consideraciones geométricas, y ese es el número de revoluciones por minuto que se necesita para obtener la aceleración 100 veces mayor que la de la gravedad. Bueno, entonces con esto concluimos con este ejercicio, y bueno, esta fórmula puede ser usada para ejemplos de movimiento circular uniforme en distintas áreas, aquí en ciencias biológicas, en mecánica, etc. Y bueno, ahí queda.